Erendira, mientras estabas platicando, pensaba yo en nuestros alumnos, aquellos que son unipersonales, o sea, que no tienen una empresa como tal, con una estructura, sino que son profesionistas y profesionales, o sea, expertos en algún campo, y que funcionan prácticamente, algunos prácticamente solos, como puede ser un doctor, o como puede ser a lo mejor un terapeuta o un experto en cualquier cosa. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo dirigirías tú estos conceptos que nos estás diciendo para aplicarlos a esos negocios? O sea, si yo soy un doctor, pues mi práctica es un negocio también, claro. Entonces debe ser aplicable, pero a lo mejor nos puedes dar una pequeña orientación. Sí, claro, miren. Cuando estoy hablando yo de estos, precisamente son cuestiones genéricas, pero también, aunque son genéricas, también son importantes que una persona, que estamos hablando en este caso de una microempresa, por las definiciones que dábamos, es una persona, a veces son uno o dos, que vaya incorporando una serie de elementos. Por ejemplo, generalmente cuando uno es un profesionista, pues va a la universidad y aprende de su profesión, no va a aprender de administración. Pero en la vida nos va enseñando que tiene que aprender de otras cosas. Esto es como las mamás. Las mamás son médicos, dan de comer, son educadoras, etc. En una profesión también tenemos que aprender de otras cosas que sea aparte de nuestra profesión. Entonces, una de las cosas importantes es que todas las personas que tienen una pequeña empresa del tamaño que sea, tendrían que capacitarse en llevar una administración, y una administración del tamaño de su propio negocio. O sea, no estamos hablando de estas grandes empresas, estamos hablando de pequeños, de organizar de una forma básica, eficiente, con lo que maneja. Un doctor tendría que organizar a sus pacientes, tendría que organizar sus expedientes, tenía que organizar el seguimiento, hacer un seguimiento de cómo van sus pacientes. Eso es parte del servicio, es parte de la calidad del servicio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque observamos que generalmente los profesionales o las personas que tienen una pequeña empresa, que tienen una profesión o un oficio, pues no conocen de administración. Esto los hace que sean poco profesionales, no en lo sustantivo de su profesión, sino en la organización de su propio negocio. Un médico, su negocio es su consultorio, aunque su oficio es ser un doctor, pero su negocio, su consultorio, que implica tener un equipo adecuado, implica tener que organizar su equipo, necesita darle un mantenimiento a ese equipo, necesita también tener un control de sus pacientes, de repente llamarles, pensar cómo están. Aquellos que llevan un seguimiento, un pediatra tiene que estar muy al pendiente que a los niños nos lleven cada mes a pesarlos, etcétera, etcétera. Eso forma parte de la administración del negocio. Y entonces, aunque todos estos negocios son pequeñitos, uno de los retos que tienen los profesionistas que trabajan por su cuenta es que en algún momento puedan dejar sus negocios en manos de otras personas, o parte de su negocio en manos de otra persona. Y para poderlo hacer, pues implica tener que establecer una estructura y una organización para poder delegar todo. Porque cuando una persona hace todo, pues es muy difícil transmitir lo que hace a otra persona si no lo hace por escrito, o a menos de que lo acompañe en todo, pero es un proceso mucho más largo. Si antes, cuando contratas, por ejemplo, un médico, cuando contrata a una enfermera, le dice, esto es lo que tienes que hacer, y lo tiene por escrito. O sea, no le tiene que explicar, sino le enseña, estos son tus funciones, esto es lo que vas a hacer, y entonces en el camino te voy capacitando para hacer otras cosas. Pero antes de que llegue la enfermera, tiene que identificar el perfil de las personas que quiere que la acompañe en su trabajo. Esto es parte de la administración. Entonces, para esto no necesita tener grandes conocimientos, necesita tener lo más elemental de lo que requiere su negocio. Entonces, aquí estamos hablando, entonces dices, bueno, entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser la administración de mi negocio? Pues del tamaño de tus propias necesidades. Y estas se van a ir encontrando en el propio camino. ¿Que vas a tener muchos errores? Sí.
pero no les llamemos errores, son experiencias. Esa es, cuando hablábamos de los emprendedores se avientan y si se caen, si el proyecto fracasa, se vuelven a levantar. Entonces, un emprendedor considera a eso que otros llaman errores, que lo llama como una experiencia, un conocimiento que no va a volver a repetir si aprendió bien esta experiencia. Y eso pasa en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que entonces tendrán que asimilar de estos errores, porque no existe ninguna receta. O sea, a mí mis clientes de repente me dicen, mira, ¿cuál es la receta para que mi negocio sea exitoso? No las hay. Hay que aprender de la propia experiencia, hay que aprender a hacer diagnósticos, hay que tener las herramientas que nos ayuden a que estos errores no se repitan.